Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 1, código 20067, que están cursando esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En la clase de hoy vamos a ver los aportes que realiza John Maynard Keynes a la ciencia económica a partir de la publicación de su libro La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero en el año 1936. John Keynes nació en Gran Bretaña en 1883 y cursó sus estudios en la más importante universidad del mundo en ese entonces, que era la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Allí tuvo como profesor a Alfred Marshall y desarrolló con Marshall una profunda amistad hasta el punto que Marshall muere en 1924 y su viuda le autoriza a John Keynes a publicar una biografía de Marshall. Poco tiempo después de publicada la biografía de Marshall, John Keynes comenzará públicamente a manifestar sus discrepancias con el enfoque de Alfred Marshall. Es importante tener en cuenta que John Keynes surge en un contexto histórico caracterizado por la crisis en el medio de dos guerras mundiales. Esta crisis fundamentalmente se va a dar en la década de 1930, en la Gran Depresión, lo que se llama la Gran Depresión de la década de 1930, donde varios países capitalistas avanzados tuvieron tasas de desocupación por encima del 20%. Bien, básicamente, ¿cuál es la crítica que va a hacer John Maynard Keynes a lo que él llama el enfoque clásico? Primera aclaración, el enfoque clásico, Keynes lo que dice que él no comparte la idea de Marx de ubicar dentro del enfoque clásico a Adam Smith y a David Ricardo y por esa vía hacer una crítica a la economía política inglesa, sino que para Keynes el enfoque clásico está compuesto por los economistas que defienden la ley de los mercados de Say, es decir, la ley de los mercados que el economista francés Jean-Baptiste Say formulara en el año 1803. Esto significa que Keynes no incluye a Adam Smith dentro del pensamiento clásico, sí lo hace con David Ricardo y también incluye a Alfred Marshall dentro del pensamiento clásico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el capítulo 1 del libro 1 Keynes dice exactamente: he llamado a este libro Teoría General con el objeto que este título sirva para contrarrestar mis argumentos y mis conclusiones con los de la teoría clásica en que me eduqué y que domina el pensamiento económico. Bueno, esta teoría clásica para Keynes tenía como basamento la ley de los mercados de Say. Concretamente, ¿qué había dicho Say en 1803? No había dicho gran cosa. Había planteado el desarrollo del intercambio, había planteado que en una economía de mercado los productos se intercambian por productos y a la multiplicación de los productos le sigue la multiplicación de los consumos. Bueno, lo que hace Keynes es, tomando estos párrafos, le atribuye una frase a Say que en ningún momento dice, que es: toda oferta crea su propia demanda. Y a partir de allí Keynes arremete contra la ley de los mercados de Say. Por lo tanto, el tema es: ¿qué significa toda oferta crea su propia demanda? Para John Keynes esto tiene tres interpretaciones. Hay una primera interpretación que es plantear que cuando se dice que toda oferta crea su propia demanda, se está expresando la existencia de una tendencia natural al equilibrio de los mercados. ¿Y esto qué significa? Que este equilibrio de los mercados no es solamente el mercado de bienes, sino también en el mercado de los factores de la producción. Y esto presupone la existencia de plena ocupación, de pleno empleo de todos los factores productivos. La segunda interpretación que realiza es que existe una tasa de interés que equilibra la oferta de ahorros y la demanda de inversión en el mercado de capitales. Y la tercera interpretación que realiza es que existe un mercado de dinero donde la oferta de dinero coincide con la demanda de dinero. ¿Por qué hay oferta de dinero? Ofrecen dinero quienes desean comprar bienes y servicios. ¿Quiénes demandan dinero? Los que desean vender. Es decir, es una manera también de decir que el total de compras y de venta coinciden. Ahora bien, ¿en qué consiste entonces la crítica que va a realizar Keynes? Fíjense que en las tres interpretaciones que hace, en la primera habla de plena ocupación, en la segunda habla de tasa de interés de equilibrio y en la tercera habla de equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero.
¿Cómo se llama la obra fundamental de John Maynard Keynes? Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Por lo tanto, tenemos que analizar estos tres conceptos y cómo se integran, cómo se relacionan unos con otros para poder de esta manera construir una teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero. Aclarado esto, empezamos por lo que es el concepto de ocupación. El punto de partida de análisis de John Maynard Keynes es el de una economía simple, en donde quienes poseen ingresos le pueden dar dos destinos al ingreso. O lo pueden gastar en bienes de consumo, o lo que no se gasta en bienes de consumo va a ser el ahorro. Entonces, Keynes plantea que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Sin embargo, a él no le interesa tanto hablar de magnitudes absolutas, sino de hacer análisis de participaciones relativas. Entonces, Keynes lo que sostiene es que el consumo dividido el ingreso más el ahorro dividido el ingreso va a ser igual a 1. Al cociente entre consumo e ingreso lo llama propensión a consumir. Al cociente entre el ahorro y el ingreso lo llama propensión a ahorrar. De manera que cuando decimos que la propensión a consumir es 0,8 y la propensión a ahorrar es igual a 0,2, siendo la suma de ambos igual a 1, lo que estamos diciendo es que el 80% del ingreso se gasta en bienes de consumo y el 20% se ahorra. Keynes lo que dice es que las familias pueden tener diferentes ingresos. Entonces, él va a formular lo que llama la ley de propensión a consumir. Y él va a decir que a medida que el ingreso de una comunidad aumenta, el consumo no lo hace en la misma proporción y el ahorro lo hace en una proporción mayor. Esto lo que quiere decir es que los ingresos más altos presuponen una mayor capacidad de ahorro. Por lo tanto, los aumentos que se generen en el ingreso, con el transcurso del tiempo se van a terminar destinar más ahorro que a consumo. Bueno, esta es básicamente la ley de propensión a consumir. Del otro lado, del lado del producto, lo que dice Keynes es que hay dos posibilidades. Se produce bienes de consumo o se produce bienes de capital. Es decir, el producto es igual a consumo más inversión. Keynes va a partir entonces de que hay equilibrio en esta economía simple, de manera entonces que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Y lo que se llama la suma de consumo más inversión tiene una categoría específica que es la categoría de demanda efectiva. Concepto que no introdujo Keynes, sino que lo introduce Adam Smith en La riqueza de las naciones. La demanda efectiva es igual al consumo más la inversión. ¿Y qué significa demanda efectiva? Significa una demanda solvente, capaz de comprar todo lo que se produce. Y si es capaz de comprar todo lo que se produce, lo que estamos diciendo es que hay un nivel de consumo y un nivel de inversión que están asociados a la plena ocupación. Básicamente, entonces, ese es el tema de la demanda efectiva. La idea que el aumento de la inversión privada va a ser lo que va a generar un aumento de la ocupación. Veamos esto en perspectiva cómo se analiza. Si yo tengo que el ingreso es igual al consumo más la inversión, la pregunta inmediata es ¿qué pasa si aumenta el ingreso? Si aumenta el ingreso, por la ley de propensión a consumir, el consumo va a aumentar, pero en una proporción menor. Por lo tanto, la diferencia entre el aumento del ingreso y el aumento del consumo debe ser sí o sí el aumento de la inversión para que se mantenga la plena ocupación. Pero ¿qué sucede si la inversión no aumenta lo suficiente para cubrir esa diferencia entre el aumento del ingreso y el aumento del consumo? Lo que va a suceder es que vamos a tener una demanda efectiva insuficiente y entonces vamos a tener desocupación y crisis. Ese es básicamente el planteo en cuanto al tema de lo que es la teoría de la ocupación. Keynes lo que está analizando es la conducta de los individuos consumidores y al mismo tiempo está planteando el rol que juega la inversión privada en la creación de puestos de trabajo. Aclarada esta cuestión, pasamos a analizar el tema del comportamiento de los empresarios y el tema de cómo se determina la inversión en el análisis keynesiano. Entonces, Keynes utiliza un concepto que es fundamental dentro de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Ese concepto es el concepto de eficiencia marginal del capital. Fíjense que vuelve a aparecer el término marginal,
que ya lo habíamos utilizado en el análisis marshalliano. Ahora bien, ¿qué entiende Keynes como eficiencia marginal del capital? La definición que da Keynes es esta. Keynes dice que la eficiencia marginal del capital es el rendimiento probable de una nueva unidad de un bien de capital comparado con su precio de costo o de reposición. Vamos a analizar detenidamente esta definición. Al principio habla del rendimiento probable de una nueva unidad de un bien de capital, es decir, de una nueva máquina. ¿Qué es esto de probable? Esto tiene que ver con el concepto de probabilidad, muy utilizado en la estadística. ¿Qué es una probabilidad? Es el cociente entre el número de veces que se da un evento y el total de casos posibles. Por ejemplo, si yo tengo aquí un dado que tiene 6 caras y arrojo ese dado, la pregunta que hago es ¿cuál es la probabilidad que al arrojar ese dado salga un número par? Bueno, ese evento puede suceder si sale el 2, si sale el 4 o si sale el 6. Y 6 caras tiene el dado, por lo tanto la probabilidad va a ser 3 sobre 6, es decir, 0,5, es decir, 50% de probabilidad que salga un número par, ¿correcto? Esta probabilidad de la cual estamos hablando es una probabilidad objetiva, es decir, yo puedo ser liberal, radical, peronista, hincha de River, hincha de Boca, católico, ateo, pero si yo arrojo un dado, la probabilidad que el número salga par es de 50% en cualquiera de los casos. Ahora bien, esto es una probabilidad objetiva, va más allá de los juicios de valor de las personas, pero yo puedo decirle a uno de ustedes y venir con una idea medio loca y decir, bueno, les apuesto $500,000 a que arrojo un dado y sale un número par. Para que el ejemplo tenga sentido, tiene que haber alguno de ustedes que esté tan loco como yo y diga, bueno, acepto la apuesta. Entonces apostamos los $500,000. Arrojo el dado, rezo para que salga el número par. Si sale el número par, gano. Si sale el número impar, pierdo. ¿Cuál es la probabilidad de acertar? 50%. ¿Cuál es la probabilidad que suceda lo contrario? El 50%. O sea que yo tengo un 50% de posibilidades de ganar y un riesgo del 50% de probabilidades de perder. El riesgo se refiere a la no probabilidad o probabilidad que suceda lo contrario. Y probabilidad en términos objetivos. Ahora bien, sigamos con esta cuestión porque Keynes no desarrolla una teoría en base a las probabilidades objetivas, sino en base a las probabilidades subjetivas. Y para entender lo que es una probabilidad subjetiva, bueno, sigamos con los ejemplos de apuestas. Supongamos que hay un partido de fútbol y juega Boca de local contra Lanús. Entonces uno puede preguntarse cuál es la probabilidad de que gane Boca. Y la respuesta en términos objetivos es 1 sobre 3. O gana Boca, o gana Lanús, o empatan. Ahora, si acá estamos apostando y uno dice yo apuesto que gana Boca, muy probablemente él esté pensando que hay un 80 o un 90% de probabilidades de que gane Boca. Esa probabilidad es subjetiva, es un valor que le atribuye en base a información que tiene, estadísticas de partidos de fútbol jugado, que el partido juega local Boca, etcétera, etcétera. Entonces ahí la probabilidad subjetiva es superior a la probabilidad objetiva, ¿sí? Depende en ese caso del juicio de valor de la persona, de sus sentimientos. Si es hincha de Lanús, quizás apuesta a favor de Lanús. Entonces, el tema es que si uno se pregunta, ¿y cómo van a salir Boca y Lanús cuando jueguen? No tenemos la menor idea, depende de cómo se levanten los jugadores. Ahí la situación es de incertidumbre. Entonces aparece el concepto de incertidumbre vinculado ¿a qué? A la probabilidad subjetiva, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, la definición de eficiencia marginal del capital plantea rendimiento probable de una nueva inversión comparado con el precio de costo o de reposición. ¿A qué probabilidad se está refiriendo Keynes? A una probabilidad subjetiva. No sabemos exactamente cuánto va a rendir la máquina de acá a un año. Puede tener desperfectos, podemos tener que hacer gastos adicionales, tenemos que hacer gastos de mantenimiento. Por lo tanto,
es una decisión en condiciones de incertidumbre cuando un empresario decide realizar una inversión. Ahora, la comparación que hay que hacer sobre esta decisión se hace con un precio de costo de reposición, que no es el precio actual. Yo no estoy comparando el rendimiento que va a tener la máquina de acá a un año con el precio actual, sino que yo lo tengo que comparar con el precio de reposición, es decir, con el precio dentro de un año. Lo que los contadores llaman el precio al cierre del balance, no el precio actual o el precio histórico. Entonces, en ese sentido, ahí sí se plantea el tema de la comparación. Entonces, la eficiencia marginal del capital es el rendimiento probable de una nueva unidad de un bien de capital comparado con el precio de costo de reposición. Dicho esto, la pregunta es, ¿y de qué depende la eficiencia marginal del capital? La eficiencia marginal del capital depende de la tasa de interés. Cuanto más alta sea la tasa de interés, cuanto mayor sea la posibilidad de ganar dinero en el sector financiero, bueno, es muy probable que muchos desistan de hacer inversiones y prefieran especular en el corto plazo. Entonces, un aumento de la eficiencia marginal del capital, evidentemente, va a ser posible si disminuye la tasa de interés, pero si aumenta la tasa de interés, la eficiencia marginal del capital va a disminuir. Allí hay una relación inversa. ¿De qué depende también la eficiencia marginal del capital? De la propensión a consumir de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la gente tiene una conducta consumista, si hay un boom de consumo, si todos quieren ir a comprar nuevos productos a las tiendas, eso va a ser un incentivo para invertir, porque van a aumentar los rendimientos probables de las nuevas inversiones. Entonces ahí hay una relación directa. Si aumenta la propensión a consumir, aumenta la eficiencia marginal del capital. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es una situación en donde la ley de Say nos decía, toda oferta crea su propia demanda. ¿Y Keynes qué nos está diciendo? Antes de tomar decisiones de producción, veamos qué pasa con la demanda. O sea que va en un sentido opuesto a la ley de los mercados de Say. Al mismo tiempo, la reflexión que uno puede hacer es que el empresario entonces, cuando toma decisiones de inversión, compara la eficiencia marginal del capital con la tasa de interés de mercado. Y dice, si la eficiencia marginal del capital es superior a la tasa de interés, conviene hacer una inversión. Pero si la eficiencia marginal del capital está por debajo de la tasa de interés, conviene especular en el corto plazo. No me conviene invertir. Entonces, es importante tener en cuenta estas comparaciones y analizar qué es lo que puede suceder para que sea preferible especular a invertir. Para eso hay que analizar qué es lo que sucede con la demanda de dinero. Cuando las personas deciden ahorrar, cuando las personas demandan dinero, lo hacen con algún motivo, con alguna motivación. Y Keynes establece que hay 3 motivos para demandar dinero. Un primer motivo, que él lo llama motivo transacciones, es decir, las personas están ahorrando para gastar, están decidiendo hoy no consumir para en un futuro no muy lejano volver a consumir. Entonces el motivo es transacciones, es decir, las personas deciden guardar dinero para en el futuro no muy lejano comprar bienes de consumo, bienes de capital. También el segundo motivo es el motivo precaución. Una persona a lo largo de su vida puede decidir guardar dinero para que en el momento que sea viejo y se jubile tenga un fondo suficiente que le permita sobrevivir. Esto vendría a ser como una especie de motivo de transacciones a largo plazo. Y luego está el motivo especulación, es decir, la búsqueda de una renta financiera rápida sin arriesgar demasiado dinero. Ahora bien, lo que dice Keynes es que cuando lo que predomina es el motivo transacciones, ya sea en corto plazo o largo plazo, eso es compatible con la ley de los mercados de Say. Pero si lo que predomina es el motivo especulación, la ley de Say resulta insostenible. ¿Por qué? Porque si lo que predomina es el motivo especulación, va a haber una salida de dinero del circuito productivo hacia el sector financiero que no va a volver en lo inmediato. Si esto es así, el ahorro va a ser superior a la inversión. Y si el ahorro va a ser superior a la inversión, el nivel de inversión no va a ser el suficiente
para garantizar la plena ocupación. Entonces vamos a tener una demanda efectiva insuficiente, y al haber una demanda efectiva insuficiente vamos a tener desocupación y vamos a tener crisis. Entonces no va a haber manera que aparezca una tasa de interés que equilibre la oferta de ahorro con la demanda de inversión. Esa es básicamente la crítica que realiza John Maynard Keynes en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero a la ley de los mercados de Say. Ahora bien, lo que está diciendo Keynes con esto es que no hay una tendencia natural al equilibrio de los mercados. Y si no hay una tendencia natural al equilibrio de los mercados, significa que en situaciones de crisis no podemos esperar que los mercados corrijan los desequilibrios en el sistema económico. Hace falta una intervención que venga desde afuera, una intervención exógena. Y es allí donde entra a jugar el rol del Estado. Por eso, Keynes va a plantear que la salida a las situaciones de crisis va a ser una mayor intervención del Estado, lo que se conoce como el rol anticíclico del Estado. Vamos a detenernos a analizar esta cuestión. Para entender lo que es el rol anticíclico del Estado, tenemos que primero definir qué es un ciclo económico para John Maynard Keynes. Para John Maynard Keynes, un ciclo económico es un periodo durante el cual un conjunto de variables macroeconómicas se comporta de manera similar. Cada ciclo tiene dos fases: una fase de auge y una fase de recesión, que si se prolonga en el tiempo se la llama depresión. ¿Qué quiere decir una fase de auge? Que las variables del ciclo económico están en ascenso. ¿Qué quiere decir una fase de recesión o de depresión? Que las variables del ciclo económico están en descenso. Ahora bien, ¿cuáles son las variables del ciclo económico para John Maynard Keynes? Y John Maynard Keynes va a identificar 4 variables que él considera que son las más importantes. La fundamental para él es la eficiencia marginal del capital. Es decir, que haya expectativas de parte de los empresarios para poder ganar dinero en el circuito productivo. Tiene que haber expectativas optimistas de parte de los empresarios para que tomen decisiones de producción. La eficiencia marginal del capital es una variable cíclica para John Keynes. ¿Qué otra variable? La inversión privada, que está vinculada, por supuesto, a la eficiencia marginal del capital. También menciona como variables al producto y al nivel de empleo. ¿Con esto qué se quiere decir? Que cuando estamos en una fase ascendente del ciclo económico, la eficiencia marginal del capital aumenta la inversión privada, aumenta el producto, aumenta el nivel de empleo. Y cuando estamos en una fase descendente, disminuye la eficiencia marginal del capital, disminuye la inversión privada, disminuye el producto y disminuye el nivel de empleo. Bueno, estas son las variables del ciclo económico. ¿Qué significa entonces rol anticíclico del Estado? Lo que significa es que cuando las variables del ciclo están en descenso, el Estado debe intervenir más. ¿Y qué quiere decir que el Estado debe intervenir más? Para Keynes significa que debe aumentar el gasto público. ¿Por qué Keynes plantea el aumento del gasto público? ¿O para qué plantea un aumento del gasto público? Keynes no está pensando en una economía socialista. Es decir, John Maynard Keynes no era simpatizante de la Unión Soviética, absolutamente todo lo contrario, era anticomunista. Pero Keynes decía que en las situaciones de crisis capitalistas, los mercados no podían corregir esos desequilibrios. Eran parte del problema, no parte de la solución. Entonces planteaba el aumento del gasto público, ¿para qué? Para aumentar la propensión a consumir de la comunidad. Es decir, como un ataque al motivo especulativo, porque es el motivo especulativo, al predominar en la conducta de las personas, lo que terminaba desencadenando las situaciones de crisis. Ahora, la pregunta inmediata es: si aumenta la propensión a consumir de la comunidad, ¿qué efecto genera sobre el sistema económico? Y Keynes lo primero que va a decir es que si aumenta la propensión a consumir de la comunidad,
eso va a afectar positivamente los rendimientos probables de una nueva unidad de un bien de capital. Es decir, por esa vía va a aumentar la eficiencia marginal del capital. Al aumentar la eficiencia marginal del capital, va a aumentar la inversión privada. Al aumentar la inversión privada, va a aumentar el producto, va a aumentar el nivel de empleo y de esta manera se va a salir de la crisis. ¿Se entiende? Entonces, esta es la receta keynesiana para situaciones de crisis. La necesidad de un aumento del gasto público para que aumente la propensión a consumir y a través del aumento de la propensión a consumir aumenten la eficiencia marginal del capital, la inversión privada, el producto y el nivel de empleo. Keynes fue un brillante polemista, tenía discusiones y debates durante la década de 1930. Algunos economistas le decían, pero es difícil solucionar el problema de la desocupación en la década de 1930. Y Keynes decía, no es tan difícil. Si usted en una economía tiene 1 millón de desocupados, hay que ordenarle a 500.000 desocupados que caben zanjas y a los otros 500.000 hay que ordenarles que tapen las zanjas que los otros cavaron. Esto, que suena un absurdo, si se lo piensa bien, significa que 1 millón de personas van a cobrar un salario, ese millón de personas se va a tener que vestir para ir a trabajar, ese millón de personas va a gastar en bienes de consumo y hacen falta materiales para la construcción, por lo tanto eso va a generar un efecto multiplicador en la economía y de esa manera se va a salir de la situación de crisis. Otra de las críticas que recibe Keynes es, bueno, pero si el Estado interviene demasiado en la economía, lo que puede suceder es que al fomentar tanto el consumo, se genera un proceso inflacionario. ¿Y Keynes qué va a responder a esto? Lo que va a responder es que la política económica es como cebar una bomba de agua. Es decir, si ustedes tienen en su casa un aljibe, en el patio de su casa, para que ese aljibe funcione, tiene que haber algo de agua en el fondo del pozo. Si no hay agua, el aljibe no sirve. Entonces, ese nivel de agua significa nivel de inflación. La economía necesita que haya un nivel de inflación. Es preferible que tenga un nivel de inflación, aun cuando sea un poco alto, a que estemos en una situación de desocupación. Porque ¿cuáles eran los problemas que veía Keynes en relación a la desocupación? Que lo que veía era que se fortalecía el motivo especulación. Entonces, el capitalismo y el sistema económico estaban en manos de los especuladores. Por eso John Maynard Keynes proponía un impuesto a todas las transacciones en la bolsa. Y había que terminar con la usura, con la especulación y de esa manera desarrollar una economía monetaria de producción, una economía en donde a partir del crecimiento del consumo pueda crecer la inversión privada y de esa manera se puede alcanzar a la plena ocupación. Esa es la esencia de lo que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que ha recibido elogios y críticas a lo largo de la historia de la ciencia económica, pero que ubica a John Maynard Keynes en el pedestal del economista más importante que ha desarrollado el siglo XX. Keynes murió en 1946 y fue el último de los grandes pensadores que tuvo la ciencia económica. No son textos sencillos los textos de Keynes. Algunos autores que defienden a Keynes suelen burlarse de los economistas que hablan de Keynes sin saber y dicen que de cada 10 economistas que hablan de Keynes, 9 jamás lo entendieron. Entonces, esto nos está dando una idea de que se trata de un autor complejo por el lenguaje que tiene y por el nivel de críticas que hace. Pero indudablemente, este autor, con sus complejidades, con sus contradicciones, representó un cambio muy importante en la manera de hacer política económica, en donde todo no puede quedar supeditado a las fuerzas del mercado, sino que en situaciones de emergencia se hace necesaria la intervención del Estado. Y esa es la gran enseñanza de John Maynard Keynes. Bueno, básicamente esta es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Espero que la clase le haya resultado clara
y que puedan responder satisfactoriamente las preguntas del práctico y del examen. Y nos volveremos a ver en la clase próxima, donde vamos a profundizar esta discusión entre lo que es el enfoque clásico y el enfoque keynesiano. Así que nos vemos en la próxima clase.